Los tornos Pinacho ML son sometidos a rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. Sin embargo, la manipulación y el transporte, el anclaje de la máquina a su nuevo emplazamiento, o el propio trabajo diario, pueden hacer que estos parámetros se modifiquen. Para conseguir un trabajo preciso y un buen acabado de las piezas, es necesario hacer comprobaciones periódicas de la alineación, tanto del cabezal como del contrapunto. Para comprobar si la alineación del cabezal es correcta, nos serviremos de una pieza de 250 mm de largo por 70 mm de diámetro. El objetivo es obtener una línea recta formada por el eje principal del cabezal, que sea paralela a las guías de la bancada. Una vez mecanizada la pieza y con la ayuda de un micrómetro, comprobaremos el diámetro en ambos extremos de la pieza mecanizada. Si la diferencia de medida excede la indicada en la norma 8606, deberemos proceder a la alineación del cabezal. Para ello, accederemos a los tornillos de anclaje del cabezal a la bancada, sacaremos las chapas frontales y aflojaremos los dos tornillos delanteros y los dos tornillos traseros. Mediante el tornillo regulador, situado en la parte posterior del cabezal, podremos corregir la conicidad detectada. Ayudándonos de un reloj comparador, apoyado sobre la pieza, iremos ajustando el tornillo trasero, en una dirección u otra, en función de la desviación que deseemos corregir. Además, si la desviación se encuentra próxima al cabezal, debemos comprobar la redondez de la pieza para que dicha desviación sea menor a 0,01 milímetros. Para finalizar con la alineación del cabezal, debemos comprobar cuál es el paralelismo del carro respecto al eje principal. Para ello, primero desplazaremos el carro con el reloj comparador, apoyado sobre la pieza en un lateral, y después repetiremos la medición en altura. La desviación no debe ser superior a 0,01 milímetros. Para proceder con la alineación del contrapunto, colocaremos un mandril o una pieza de 1 metro de largo, sujeta entre puntos fijos. Montaremos el reloj comparador sobre el carro y comprobaremos la alineación. Si la diferencia excede a la indicada por la norma 8606, deberemos corregir la desviación. Para corregir la desviación del contrapunto, deberemos aflojar los 4 tornillos que lo amarran a la base, los 6 tornillos superiores, y dejaremos templados los tornillos frontales y posteriores. En el caso del contrapunto, la corrección a aplicar debe ser la mitad del error medido con el reloj comparador. Para ello, ajustaremos los tornillos de alineación del contrapunto, en función de la dirección de desplazamiento deseada. Si queremos desplazar el contrapunto hacia la protección, debemos aflojar los tornillos de la parte posterior y apretar los tornillos más cercanos a nosotros, y viceversa. Tras la corrección realizada, haremos una nueva comprobación con el reloj comparador, para verificar que se ha solucionado la desviación. Repetiremos la operación tantas veces como sea necesaria, hasta conseguir un nivel de desviación tolerable. Una vez comprobada la correcta alineación, apretamos los tornillos de amarre a la base, los superiores, los frontales y posteriores. Por último, es aconsejable comprobar la alineación angular, haciendo una pasada sobre la pieza con la caña del contrapunto extendida. Síguenos para saber más sobre los tornos Pinacho. En nuestro blog encontrarás muchos más contenidos útiles.